Última parte de nuestra entrevista con Juan Chaput de Perú Posible. ¿Es verdad? ¿Es cierta esa cifra? ¿Está cuantificado puntualmente? Está cuantificado por organismos internacionales como el Banco Mundial, que han hecho cálculos sobre la base de estudios que se han hecho en el país, que determinan que cerca de 9.000 millones de soles al año se pierden por efecto de la corrupción. Y eso es terrible. Espantoso. Es espantoso. Con 2.000 o 3.000 millones solucionaríamos el problema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Cuando yo escucho, pero si perdemos 9.000... No, inclusive se podría dar aumentos a los pensionistas y una serie de medidas, ¿no? Pero cuando vemos de que en este gobierno lamentablemente se ha perdido cualquier afán de luchar contra la corrupción y por otro lado tenemos una abundancia de recursos, pues vemos que pasan ese tipo de cosas. ¿Cómo así? ¿Dónde se van? ¿Cómo se van esos 9.000 millones? Bueno, a través de licitaciones. Hace poco yo escuché en una emisora local que el propio presidente del Congreso, César Sumaeta, decía que la vocación por el gasto público manifestada en obra pública es un gran alimentador de la corrupción. Aquellas personas que acá o en la China apuestan por el edificio en lugar del servicio, pues simplemente están apostando por la posibilidad de una coima. ¿Ustedes no harán infraestructura entonces? Nosotros haremos infraestructura, pero no con decretos de urgencia. El actual gobierno, ¿qué hace? Para poder hacer un puente, una carretera o un camino, hace decretos de urgencia. ¿Qué es lo que permite el decreto de urgencia? Que no haya licitaciones, que por otro lado no haya controles al impacto ambiental. Pero eso es ahora último, ¿no? No, durante los 5 años. Una de las primeras medidas de este gobierno, en el primer semestre del año 2006, en el cual gobernaba, fue hacer una gran cantidad de decretos de urgencia, que inclusive trasladó fondos que eran para el aumento a los profesores universitarios, simplemente para hacer obra pública. Entonces, cuando nosotros vemos que se prioriza la obra pública, que muchas veces no se concluye, pues obviamente tenemos este escenario en el cual la corrupción está por todas partes, ¿no? Y se siente, se percibe y los propios empresarios lo reconocen. ¿El SNIP no funciona para las obras? No olvidemos que el SNIP fue anulado por Alan García y por el ministro Luis Carranza, y nosotros llamamos la atención de eso, que el ministro Luis Carranza, cuando era viceministro de Alejandro Toledo, era un fanático del SNIP, del Sistema Nacional de Inversión Pública, y sin embargo, cuando llega el gobierno de Alan García, se exoneran los controles del SNIP, y es por eso que se hace una serie de obras, en algunos casos elefantiásicas, o que pueden inclusive generar protestas en la población. ¿Ustedes van a reponer el SNIP? Nosotros creemos que es necesario. ¿Por qué? Porque el SNIP es una especie de control de calidad del gasto público. Claro. Para evitar de que uno haga obras que no beneficien a la población y se desgasten los recursos en obras innecesarias, es necesario el SNIP. Bueno, pero también es verdad que a veces sucede que las obras no se hacen precisamente por temor a ser calificado de corrupto. Hay cosas que en provincia siguen esperando por 8 años, desde el gobierno de Toledo. La mayor ineficiencia está en que en 5 años... Las carreteras en el BRAE, por ejemplo. La mayor ineficiencia, y casualmente utilizando tus propias palabras, que significa el no utilizar los mecanismos adecuados, está en que este gobierno en 5 años, sin SNIP, sin controles, sin Contraloría, sin fiscalización del Congreso, no ha hecho gran cantidad de obra pública. Y como ha robado 9.000 millones anuales. No ha tenido controles. Si no ha hecho obra, ¿cómo ha robado tanto? Casualmente la obra puede ser simplemente quedarse en la primera piedra, en la inauguración. De ser gobierno ustedes nuevamente, ¿van a sacar en blanco y negro todo esto? ¿Van a acusar a Alan García de estos robos de 9.000 Nosotros hemos dicho de que nosotros no vamos a hacer una persecución, pero sí vamos a hacer una indagación de todo aquello que significa el correcto uso de los recursos públicos. Entonces lo que usted está diciendo está por demostrarse, No, eso lo dicen los organismos internacionales, de que en promedio en el Perú se evaporan al año 9.000 millones y es algo que ha salido en todos los medios de comunicación. ¿Qué harán con la descentralización? En el Perú es un problema, ese es un tema pendiente todavía. Bueno, la descentralización también, por culpa del voluntarismo del presidente García, es que ha colapsado. Porque, ¿qué es lo que decía la ley de descentralización? Primero, formemos capacidades, es decir, capital humano. Tenemos poco tiempo, ¿qué harán ustedes? Por eso, no nos quedemos en el diagnóstico. No, ¿Qué harían capacidades, ustedes? planeamiento estratégico, planificación y asignación de recursos. Asignar recursos sin que la gente esté capacitada y sin que haya una planificación es descentralizar la corrupción. ¿Cómo van a hacer la capacitación? ¿Desde el gobierno central? Porque no la hacen en los gobiernos regionales. Dice, volvemos al Consejo Nacional de Descentralización porque se necesita un ente coordinador que genere los planes y las capacidades en cada región para que de esa manera se asignen correctamente los recursos. Sin eso es imposible la descentralización. Entregar recursos a una región sin que haya personas que sean capaces de manejarlo es invitar a la corrupción y eso es lo que ha pasado en la actualidad. Los presidentes
gerentes regionales son unos ineptos todos, Bueno, no saben hacerlo. Gran culpable es el presidente Alan García al haber rebajado los sueldos y haber hecho que gran parte de la administración pública que se formó haya huido al sector privado. Ahí está el origen del asunto. Ustedes van a doblar los sueldos a los Doblar no, burócratas. pero sí pagar lo justo para que llegue gente capacitada. ¿Cuánto es lo justo? Si recordamos que Alejandro Toledo Lo se subió a suficiente, $18.000 no, pero eso, mensuales, me espanta pensar en lo que ustedes consideren lo justo. No, al contrario, en estos momentos hay un gran problema de gerencia por haber malinterpretado y satanizado eso. Pero las orillas son malas, ¿no? De irse de un lado a otro es Pero no malo. olvidemos que Alejandro Toledo, cuando cometió ese error, el primer ministro Roberto Dañino lo rectificó de inmediato. Y no por eso se puede satanizar de que se formó. No, lo rectificó, se demoró demasiado. De inmediato. Demasiado. Pero se rectificó al fin y al cabo. Y lo importante está en que esa gran masa crítica de funcionarios públicos que se formó, hoy ha huido al sector privado y el Perú ha perdido. ¿Cuánto gana hoy un funcionario público? Un máximo de 15.000 soles. ¿Cuánto debe ganar? Lo justo para que sea competitivo en relación al sector privado. ¿Qué quiere decir? Es decir, para que sea, en relación al sector privado, atractivo trabajar en el sector público. 30.000 soles. Y en la actualidad hay personas que ganan ya 30.000 soles, ¿eh? En la actualidad. O sea que van a ganar 30.000 No soles. No estoy diciendo eso. Será lo suficientemente competitivo para que compita con el sector ¿Qué privado. es suficientemente Pero competitivo? yo no podría, no sé, tendríamos que hacer los estudios del caso. Yo todavía no tengo esas cifras a la mano, pero sí te puedo decir que en el actual gobierno hay personas que ganan 30.000 soles, tal y como se señaló que el propio Contralor de la República ganaba más de 30.000 soles y fue un escándalo nacional y él dijo, está bien, esa es mi plata, yo tengo derecho a ganar eso. Gana el doble de lo que gana el presidente. Muchas gracias. Gracias a ti.